Cristian, la situación del coronavirus no solo ha generado una emergencia sanitaria, sino que en este mundo donde todo gira en torno a la economía, también para poder combatir el coronavirus en esta emergencia hay que generar recursos y la situación especial que vivimos también genera consecuencias económicas. Es como que es una especie de círculo vicioso en la cual es difícil encontrarle la punta de la madeja y comenzar a, a deshilachar para poder aclarar el tema. En los últimos días, como economista, ha presentado usted un artículo donde aclara aspectos, por ejemplo, de la macroeconomía del país con el tema de las reservas, pero nos gustaría que nos aterrizara el tema, ¿cómo se soluciona desde el punto de vista económico esta situación que sí o sí tenemos que salir de ella? Buenas tardes, José Luis. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo para ti, para toda la gente, saludarlos, un apretado abrazo. Y bueno, entrando en el tema, por supuesto que tiene un impacto económico, la crisis sanitaria de la pandemia que estamos viviendo, y creo que desde nuestro lugar es importante capaz que aclarar algunas cuestiones referentes a cómo financiamos este impacto. Hemos escuchado, sobre todo desde el lado de la oposición, la intención de hacer uso de las reservas internacionales con las que cuenta el Banco Central, que rondan los 14.500 millones de dólares. Ahora es interesante descomponer esas reservas para entender que en realidad el gobierno no tiene disponibilidad de esos 14.500 millones de dólares, sino de un 10%, o sea, alrededor de 1.500 millones, nada más que sí conforman la caja del gobierno central. Hacemos capaz que un breve resumen de cómo están compuestos esos 14.500 millones de dólares en poder del Banco Central, para aclarar un poquito la situación. Alrededor de 7.500 millones de dólares forman parte de los encajes bancarios. ¿Qué son los encajes bancarios? Depósitos que se le exige a los bancos comerciales, y bancos comerciales estamos hablando de el Banco República, del Scotiabank, que se los exige el Banco Central, entonces lo tienes que depositar en el Banco Central. Para evitar lo del 2002. Exacto, para eventual posibles corridas bancarias. Hoy en promedio el encaje está en un 25%. Es decir, las personas vamos y depositamos 100 pesos en el Banco República. El Banco Central del Uruguay le exige que de esos 100 pesos, 25 sea depositado en el Banco Central, para evitar corridas bancarias como la del 2000. El otro 75 lo puede prestar y manejar el banco. Exacto, y ese, vamos a decir, ese es el negocio del banco, ¿no? Ahora, si gasto los encajes, corro riesgo de una corrida bancaria. Exacto, entonces, los encajes bancarios se utilizan para estas eventuales problemas financieros dentro del sistema bancario. Entonces, esos 7.500 millones de dólares no se pueden tocar porque no le pertenecen ni al Banco Central ni al gobierno. Cuando hablamos del gobierno estamos hablando de presidencia, ministerios, no pueden disponer ni el presidente ni la ministra de Economía de esos recursos. Por lo tanto, de los 14.500 millones de dólares, hay 7.500 que pertenecen a los bancos. Si seguimos en la descomposición de este saldo, existen otros 5.500 millones de dólares que sí pertenecen al Banco Central. Y en esto hay que aclarar, el Banco Central tiene independencia técnica, por lo tanto, el gobierno no puede pedirle al Banco Central, bueno, dame ese dinero. Al tener una independencia técnica, el Banco Central tiene que utilizar esos recursos con las finalidades que fueron dispuestas en su carta orgánica. ¿Cuáles son las finalidades, las competencias del Banco Central? Principalmente la estabilidad de precios, es decir, contener la inflación, y a su vez la regulación y supervisión del sistema financiero, es decir, controlar el correcto funcionamiento bancario.
En resumen, controla nuestra moneda, el Banco Central. Exacto. Que no se dispare la inflación con la compra y venta de moneda extranjera para evitar movimientos bruscos en su cotización. Esto en la medida de lo posible. Justo ahora lo que estamos viviendo es, ante una situación de la guerra de Estados Unidos y China comercial, coronavirus, baja del precio del barril de petróleo, y a su vez Estados Unidos bajó el interés de sus tasas, hubo un conjunto de factores internacionales con los cuales el Uruguay, como es una economía pequeña y tomadora de precios, no puede hacer frente. Yo comentaba que es como tratar de apagar un incendio con una pistola de agua. Por lo tanto, nosotros, por más que podamos comprar o vender moneda extranjera, nuestra incidencia tampoco es tan significativa ante todo este panorama mundial. Es una plaza financiera muy pequeña. Exacto, entonces nuestra capacidad tampoco puede ir contra todo un contexto internacional de volatilidad e incertidumbre. Siguiendo con la descomposición de los activos del Banco Central, ya descontamos 7.500 que pertenecen a los bancos, descontamos 5.500 que pertenecen al Banco Central del Uruguay y son utilizados para las finalidades por el cual fue creado. Entonces nos vienen quedando 1.500 millones de dólares, que es así, viene a ser la caja del gobierno central con la que cuenta Presidencia, o en su caso la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Ahora, de estos 1.500 millones de dólares, nosotros no los podemos utilizar todo para paliar la situación financiera, para paliar esta crisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una parte de estos recursos son destinados a los próximos pagos de deuda. Es decir, si nosotros nos comemos esos recursos, entramos en default. Exacto, caemos en default porque no podemos afrontar la deuda con nuestros acreedores. Entonces, ¿qué es la parte que se va a utilizar de estos recursos? El superávit de las empresas públicas, que rondan los 138 millones de dólares. Entonces, empezamos hablando de 14.500 millones, pero que en realidad tenemos 138 millones. Solo 138. Eso nos lleva a que busquemos otras alternativas de financiación de la crisis. Una de esas alternativas, por ejemplo, es tomar la deuda, los préstamos ya aprobados en el pasado gobierno, que eran algunas líneas de crédito contingentes para afrontar cualquier evento con impacto negativo como el que estamos viviendo. Por ejemplo, préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial o con la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Esos préstamos aprobados ya rondaban los 2.200 millones de dólares y nosotros ya solicitamos 1.500 de esas partidas. ¿Se pidió ahora para el coronavirus o ya había pedido el Frente Amplio? No, fue efectivamente, o sea, ya estaba negociada esta línea de crédito por el Frente Amplio de 2.200 millones de dólares. Lo que sí se hace ahora es utilizar ese crédito que se le había otorgado. Correcto. Es decir, el Frente Amplio lo solicitó, lo gestionó, pero no lo utilizó porque estaba para utilizarse ante casos como el que estamos viviendo. Correcto. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Por supuesto que tomar deuda no es lo deseable, más en el escenario de crecimiento de la deuda que hemos tenido, pero era una de las alternativas que nos quedaban, dado que la caja a la que podíamos recurrir era muy pequeña, eran solo 138 millones. Por lo tanto, en este caso ya hemos tomado 1.500 millones de dólares de deuda. Y tenemos también, estamos negociando la aprobación de 1.000 millones de dólares más en el caso de ser necesario. ¿Cuánto incide, por ejemplo, las medidas de este impuesto especial? Hay gente que le dice impuesto de guerra, otros le dicen recoste circunstancial de última a los sueldos de un determinado sector
de los empleados públicos. ¿Cuánto incide en mejorar la situación? Bueno, estamos hablando que tomamos deuda por 1.500 millones de dólares. Del superávit de las empresas públicas pudimos tomar 138 millones de dólares. Esa primera medida de recorte de sueldos de más de 80.000 pesos líquidos son alrededor de 12.000, entre 12 millones y 20 millones. Si bien no es una gran cifra, es el aporte que pueden hacer los trabajadores del sector público a la situación, porque no hay que olvidarse que de esta situación se sale adelante entre todos. Se habló también que el agro de alguna manera iba a generar aportes. ¿Cómo son los aportes que se piensa en el orden de 100 millones de dólares al agro? También, bueno, vemos que el aporte del agro, por ejemplo, se asemeja bastante al aporte del superávit de las empresas públicas. Esto es como, bueno, entre todos vamos sacando la situación adelante, que es también una situación de incertidumbre también, ¿no? No sabemos. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta cuándo va a durar ni el impacto que va a tener. Estamos viendo que día a día la gente que entra en seguro de paro va en aumento. Ayer revisaba las cifras y estaba en el entorno de las 80.000 personas. Bueno, ¿y cuánto aguanta el país una situación de estas características? Yo creo que la situación del país financiera y económica, considerando también lo que viene sucediendo en China, en Europa, si bien va a generar un impacto, está generando un impacto, y hay que recordar también que una gran parte de la población está teniendo dificultades básicas como el alimento y la vivienda, y ese efecto se está dando, ha sido negativo. Yo creo que en el corto y mediano plazo, es decir, en el correr de este año, la situación va a volver a la normalidad y nos vamos a encauzar dentro de los lineamientos que tenía el nuevo gobierno. Y a partir de ahí, ¿a qué altura quedamos? Y bueno, por atrás de donde se entregó el 1 de marzo, en el mismo punto de partida, como en un sentido gráfico, si me lo puedes representar. Claro, hay que analizar la situación desde varios puntos. Desde el punto de vista político, ni que hablar que sale reforzada por cómo viene gestionando la crisis, ¿no? En el día de ayer se dieron los números de aprobación de la gestión, y un 65% aprobaba la gestión del nuevo gobierno y un 75% de la población aprobaba el manejo de esta crisis sanitaria. Pero eso es subjetividad, no es un dato técnico. Claro, por eso se le encare, ¿no? Desde el punto de vista político yo creo que sale muy fortalecido. Desde el punto de vista económico, por supuesto que nos va a pegar. Es más, va a enlentecer también las medidas que preveía el gobierno de un ahorro para la próxima reducción de tarifas. Eso por supuesto que se va a tener que posponer, porque seguramente este año los números no nos van a dar para encarar esas medidas que pensaban tomar. Ahora, si vamos a la deuda externa, estamos hablando de 1.500 millones de dólares que tomamos de organismos internacionales. Representan alrededor de un 2% del déficit fiscal. Un déficit fiscal que ya estaba en un 5%, ¿no? Y ha sido creciente, una deuda que estaba en el entorno del 60% del PBI, por lo tanto, era una deuda bastante considerable. Por supuesto, esto no es solo Uruguay, a cualquier otro país le pega esta situación. Basta ver la situación de Argentina, que siempre el riesgo de default está latente, y en esta situación aún más. ¿Qué pasa? A veces se aprovechan estas situaciones para justificar el default, ¿no? Muy bien. Quiero aclarar que nosotros estamos lejos de esa situación. Claro. No es tan oscuro el panorama entonces.
Y por supuesto que no es tan oscuro, tanto por las medidas adoptadas como el Uruguay tenía cierta cintura para manejarse, ¿no? Había una línea de crédito disponible y si bien los recursos obtenidos de las empresas públicas no son significativos, ayudan la colaboración de los públicos, la colaboración tanto de los privados como hablábamos recién, todo ayuda a que entre todos se salga adelante. Ahora, hay algunos mensajes en este sentido. Se ha dicho que el orden mundial cambia a partir del coronavirus y hay que tomar la masa de cartas, barajar y dar de nuevo. Pero, sin embargo, hay mensajes que se repiten. El agro sigue siendo uno de los potenciales recursos que tiene para una vez más sacar el país adelante. Y las empresas públicas, en este caso, terminan siendo la caja diaria del Estado. Esto, pese a tantas veces que se ha intentado rever la parte del agro, la parte de las empresas públicas, ¿no se termina aprendiendo que hay un mensaje en ese sentido? Ni que hablar que uno, por más que tenga intenciones de cambiar, de diversificar, de minimizar los riesgos, hay pilares que son fundamentales. Entonces, el agro es fundamental en el Uruguay históricamente. Por lo tanto, no solo hay que considerar que es nuestro motor de crecimiento, sino que hay que valorarlo también y defenderlo. Y esos son pilares esenciales en la historia de nuestro país. Por el otro lado está el tema de las empresas públicas. También estamos hablando de un crecimiento de un superávit al 31 de diciembre de 2009, y eso fue volcado a la tesorería, pero también si miramos los números, por ejemplo, al día de hoy, Alfie lo está mencionando, estamos en una situación de déficit de las empresas públicas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las empresas públicas recaudan básicamente en pesos, le cobran a nosotros, a los contribuyentes. Uh-huh. Pagamos Antel, pagamos UTE, pagamos OCE en pesos. Ahora, se endeudan en dólares. Ante la subida del dólar, la deuda crece, los ingresos, como son en pesos, siguen siendo iguales. Por lo tanto, eso genera un déficit fiscal. Muy bien, es importante esa visión. Cristian, estamos muy agradecidos y si estás de acuerdo, a corto plazo estaríamos convocando nuevamente en virtud a que, sin temor a equivocarme, este tema de análisis económico en base a la situación que estamos va a ser de vital importancia a la hora de tener los conocimientos como para ver cuál es el rumbo que como ciudadanos tenemos que tomar. Pero por el momento estamos muy agradecidos. El agradecimiento es mío, José Luis, como siempre, estamos a la orden y ya sabes que soy un lascanense por adopción. Nos consta. Un abrazo grande, Cristian, y gracias por la gentileza y la delicadeza. Por favor, que pasen bien.